¿Cómo estamos? Bien. Vamos a la palabra. Padre, gracias, Señor, por este momento juntos. Gracias por tu fidelidad, amor, y también por tu palabra, que es la verdad que puede cambiar nuestra vida. Tus principios, tus mandamientos, tus promesas nos fortalecen, Señor. Gracias. Danos tu sabiduría este día en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del bautismo en agua. Eso que tanto promocionamos en la iglesia y eso que tanto anunciamos y decimos, hey, si usted no se ha bautizado, entonces hoy quiero hablar con ustedes de esto. Y esto a razón también de unas conversaciones que tuve hace unas semanas. Y la semana pasada estuve en la iglesia de Iquitos. De hecho, les mandan saludos. Yo entonces que me olvide. Y les di saludos de ustedes también, ¿ok? Para que vean que yo los hago quedar bien siempre. Yo siempre les digo, saludos de la iglesia, saludos de la iglesia. Para que vean. Bien. Y hablando con diferentes personas aquí y allá, cuán importante es tener claro lo que es el bautismo en agua, el sentido, el porqué, el para qué del bautismo en agua. Y entonces dije, quiero hablar a la iglesia de esto. Quiero compartir de esto. Y si puedes indicar a Jorge o a Leonardo para que ecualicen bien ahí, por favor. Bien. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Acompáñame a ese texto para empezar. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice ahí, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Conocemos este texto? Como la Gran Comisión, ¿verdad? Y dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, o sea, de todas las naciones de la tierra hemos de hacer discípulos. Donde nosotros estamos y a donde el Señor nos lleve, a ser discípulos. Gente que conozca de Dios, pero no solo que conozca de Dios, sino que de verdad se comprometa a obedecer a Dios. O sea, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo, ¿ok? Un creyente, pues, es alguien que simplemente pues, cree y creyó algún día, pero pues su vida está lejos de ser realmente en obediencia, de andar en obediencia a Dios y pues como que no tiene mayor interés en eso. Hay gente así. No, yo creo en Dios, siempre he creído, bla, 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 y tiene sus argumentos. Pero de ahí a ser discípulo, porque el discípulo es alguien que quiere vivir para Dios. El discípulo es alguien que quiere obedecer a Dios. El discípulo es alguien que quiere que otros conozcan de Dios. O sea, comparte el evangelio y ayuda a otros a conocer de Dios. Está en ese plan. Y entonces, para pasar, digámoslo así, de creyente a discípulo hay un primer gran paso. Es el bautismo en agua. Y yo sé que alguien puede decir, no, pero un momento, yo vengo 20 años asistiendo a la iglesia y conociendo de Dios. Es más, desde niño yo conozco de Dios. Siempre mis padres me llevaron y y tienen ahí como todo un argumento. Y yo estoy en la iglesia y hago y participo y sirvo y estoy en esto y estoy en aquello. Pero no se ha bautizado. Entonces, ¿cómo vas a decir que no soy discípulo? Sí, yo en realidad no soy quien para decirte que eres o no eres. ¿Cierto? Yo solamente a las letras me remito. ¿Sí? Lo que dice la Biblia, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es la única cosa. Para ser discípulo, bautízate lo primero, pero luego dice, enseñen todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces, hacer de alguien un discípulo, de creyente a discípulo, sí, lo primero es bautizarse, claro, pero además debemos enseñarle y acompañar a esa persona, lo que conocemos en la iglesia y en la vida cristiana como el discipulado.
¿cierto? El discípulo, acompañar a alguien a que se afirme en el Señor, a que entienda qué cree, por qué lo cree, para qué lo cree, ¿cierto? Y acompañamos a esa persona hasta que se consolide en la fe y camina sola en el Señor. Entonces estamos haciendo discípulos. Pero lo primero, bíblicamente hablando, el bautismo. El bautismo en agua, sí. Y pues sí, respetamos porque hay personas que, y el pastor Raúl también ha tenido esa experiencia, que toman la clase donde enseñamos acerca del bautismo y explicamos lo que es, y al final de la clase siempre le preguntamos al grupo, bueno, ¿quieren bautizarse? En la mayoría de los casos dicen sí, pero hay excepciones. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar. Sí, yo voy a esperar un ratito. Y eso tiene sus razones, y es porque pues esto implica ya un compromiso, una determinación de querer vivir para Dios. O sea, como que la gente dice, uy, ya entendí lo que es el bautismo, no sabe qué, esperes un ratito. Y yo digo, está bien, ok. Yo digo, está bien, espéralo. Paréntesis. Pero no la hagas larga, pues. No te demores demasiado, pues. Porque es por tu bien espiritual, o sea, se trata de ti, no de que todos te veamos acá. No es para llevar el récord de cuántos, no. Es por tu bien espiritual. El bautismo, según Mateo 28, 19, no es una opción, o sea, de alguien que quiere ser discípulo, es realmente un mandato del Señor. ¿Quieres ser discípulo? Bautízate. Bueno, la segunda cosa que quiero decir aquí, y en este orden de ideas, es que es algo que sigue a la fe del creyente. O sea, ¿qué viene después de que creas? Una vez creas el evangelio, una vez comprendas el evangelio, lo tengas claro, entonces, ¿qué viene? Es bautismo. Mira, en Marcos capítulo 16, en el verso 16, el Señor Jesús, perdón. Yo estaba leyendo el texto que dice, el que el Señor se arrepiente. No, el Señor Jesús, nuestro Señor, dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Bueno, el que crea y sea bautizado será salvo. Algunos entonces han entendido, según ese texto, que el bautismo es requisito para la salvación. No, el mismo versículo lo contesta, porque dice allí, el que se niegue a creer será condenado. Entonces yo te digo, ¿en qué consiste la condenación? Según Marcos 16, en no creer, no en no ser bautizado. ¿Sí? Si alguien no ha de ser salvo, es porque no creyó, no porque no se bautizó. El bautismo no es requisito para ser salvo. El bautismo en agua es una evidencia y es una respuesta a alguien que ha sido salvado. Con esto decimos, o quiero decir más bien, pues no se bautiza a un incrédulo. ¿Qué sentido tiene? Paréntesis. Por eso es que en la Biblia también encontramos que no se bautizan necesariamente los niños cuando no son conscientes de su necesidad de salvación. Porque el bautismo en agua es para un creyente, para alguien que está convencido de su necesidad de Dios para ir al cielo y para la eternidad, que sus pecados lo separan y lo alejan de Dios. Entonces se arrepiente y dice, Señor, perdóname y sálvame. Yo no quiero perderme por la eternidad, yo quiero ser salvo con tu iglesia, yo quiero ir al cielo cuando me llegue la hora de morir o cuando tú vengas, yo quiero estar contigo por la eternidad, yo quiero, por eso me arrepiento de mis pecados. Eso es un acto consciente, voluntario. El que creyere y sea bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo.
Creer o no creer es un acto de la voluntad y es un acto consciente. Por eso es que un niño no necesariamente, hasta que no tenga esa conciencia de su necesidad de Dios, pues no le bautizamos. La Biblia no habla de bautizarlo a los niños así. Pero si un niño a la edad que sea, no sé, a los 7, a los 8, no sé, a los 9, ya es consciente que es un pecador y reconoce que peca y que ese pecado lo aleja de Dios y no quiere esto y quiere vivir para Dios, pues bueno, ahí sí yo tomo la posición que tomó Pedro con los gentiles en la casa de Cornelio, que impide que estos hombres crean y ahora pues reciban don de lenguas y reciban bautismo y reciban muchas cosas. ¿Quién soy yo para impedirlo? ¿Me dejo entender? Pero es un acto consciente. Entonces una persona que no cree, pues no tiene sentido que se bautice. Pero si crees el evangelio, tiene todo el sentido que te bautices. La pregunta también sería, ¿por qué no? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué no te bautizas? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay algunos pasajes que muestran que las personas creyeron en el Señor y ¡pum! Al agua. Creyeron y ¡pum! Al agua. A bautizarse. No había mayor objeción o duda o resquemor con esto. Mira, en Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Imagínate. Bautismo masivo. ¿Creyeron? Fueron bautizados. Claro. Bueno, espere, antes de seguir. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8, verso 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia, o sea, el evangelio, acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Hechos capítulo 16, verso 33. Hechos 16, 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y los llevó y le lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, de noche. O sea, creían el evangelio, entendían el evangelio y ¿qué venía luego? Bautismo. Bautismo en agua. Porque aquí sí vengo con mis preguntas. Preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué haces con tu fe? ¿Para qué crees entonces? ¿Para qué creemos? Ah, no, pues yo creo, y déjeme yo le respondo, para no hacerle roche. Creemos en el evangelio porque no queremos quemarnos en el infierno. Queremos que cuando nos llegue el momento de partir de esta vida terrenal a la eternidad, queremos estar con Dios, no en el infierno. ¿Estamos? Yo mejor creo el evangelio y me aseguro porque es como cuando tú quieres ir a Disney. Lo primero que haces, bueno, ya teniendo la visa, lo primero que haces es comprar el pasaje. De nada sirve que quieras ir a Disney si no tienes el pasaje para llegar hasta allá. Y la segunda cosa que haces, compras la entrada a Disney. De nada sirve que llegues a Orlando, Florida. Ay, qué bonito, llegué a Disney. Y los boletos no compré porque no alcanzó la plata. Pero ya estamos en Disney. O sea, lo primero que haces es asegurar las entradas. Eso hace mucho cristiano cuando se trata, o muchas personas cuando se trata del evangelio y la eternidad, entienden que hay un cielo y hay un infierno y dicen, uy, no, yo quiero estar de este lado, muy caliente por allá, no quiero. Entonces aseguran.
¿Está mal? No. ¿Es lo ideal? No. Porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Puede ser esta noche, Dios no lo quiera. Puede ser en 80 años. Y de aquí hasta que te mueras, ¿qué va a ser de tu vida cristiana? Ay, pues, voy a ver. Yo creeré a mi manera. Ayer conversaba con un hombre. Estábamos con Hans conversando en la puerta con un hombre. Que cuando le dijimos, oye, no, ven a la iglesia. No, yo soy católico. Siguió la conversación. Sí, pero cuando quieras, pues, no, yo soy judío. Yo me quedé pensando, primer católico que conozco que se confiesa judío. Primer judío que conozco que se confiesa católico. Creo que este pata no sabe qué cree. Esa fue mi conclusión ya para mí, ¿no? Yo dije, con tal de no creer el evangelio, acercarse a Dios, pues la gente está dispuesta a muchas cosas. Así también a veces hay mucho creyente, con tal de no dar un paso más de compromiso con Dios, un paso más de declaración pública de, hey, yo estoy acá, yo creo en Jesús de Nazaret, que murió por mí, pagó por mí. Ahí nomás. ¿Me dejo entender? Puede que esa no sea tu intención, no lo estás pensando así, pero lo estás haciendo. Cuando crees en tu mente, en tu corazón, quieres salvarte del infierno, pero no das pasos de obediencia como el bautismo en agua, tan importante para afirmar tu fe y declarar públicamente y abiertamente tu fe en Jesús. ¿Sabes? Esto cada vez se pone un poco más serio, y hablo de la coyuntura global, donde hoy no puedes ser de medias tintas. O eres o no eres. ¿Te has dado cuenta? O eres woke o no eres woke. O eres de izquierda o de derecha. O estás pro Israel o anti Israel. ¿Te has dado cuenta? O estás por el lado del capitalismo o el lado del socialismo. O sea, todo hoy en día está como, bueno, ¿cuál es tu posición? No, que no sé qué. Escuchaba yo a un ¿cómo se dice esto? Un presentador de noticias, ¿sí? Un periodista que tiene su programa por redes sociales. Y él hablaba claramente y decía, me molesta hoy en día fuertemente los que dicen ser de centro. Ojo, yo no estoy queriendo aquí polarizar a nadie, pero yo digo, exacto. O sea, yo concordaba con él porque yo decía, sí. Es que esos que dicen, no, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy de centro. Es como que te guiño por acá, te guiño por allá, pero estoy ¿no? Y cuando me conviene de cierta manera, no, pues claro, por supuesto, esas políticas son correctas. Y claro, y este periodista ponía el punto de decir, no señor, eso no está bien. Hoy decir, su opinión, ¿no? Decir que soy de centro es una forma muy ambigua y eso no le hace bien al país. Y y tenía sus argumentos. Y yo decía, tienes razón. Pero a la vez, yo también veía esto en macro con los otros temas. Hoy en día no podemos ser de medias tintas. Antes tú podías como que todavía decir, bueno, yo creo esto, no, yo no creo tanto así, yo creo así, no esto, no, yo lo otro, no, que por aquí. Hoy en día no es tanto así. Y no se trata de radicalismo, sino de claridad. ¿Cuál es tu posición frente a esto, frente a lo otro? ¿Me dejo entender? Y el mundo cada vez más está yendo en esa dirección. El cristiano no puede ser diferente. Al contrario, nosotros debemos poder levantar la voz en muchos ámbitos, en muchos contextos y decir, un momento, la verdad es esta. Y poder decir, es por acá. Aunque eso te traiga antagonismos.
y te va a costar un poco de cosas. Sí, pero sin ser legalistas, sin ser autoritarios ni totalitarios necesariamente, sino ser claros. Esta es la verdad. Esto es. Esta necesidad de claridad es la que impide en muchos casos a personas dar el paso del bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, el bautismo en agua significa, y es de una forma simbólica, pero con mucho sentido espiritual. Cuando uno baja al agua, ¿qué sucede? Pues, ¿qué es lo que con qué nos estamos identificando? Con la muerte, muriendo al pecado, muriendo a un estilo de vida licencioso, pecaminoso que hemos llevado hasta ese momento. Somos sumergidos en el agua como una representación de, yo me identifico con la muerte de Jesús. Jesús fue sepultado, Él murió y fue sepultado. Pero salimos del agua, yo me estoy identificando con Cristo en su resurrección. Porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó para abrir ese camino al Padre. Y Él está vivo hoy. Jesús vive. Obvio. Una forma sobrenatural y espiritual. No de forma corporal, porque lo corporal para Él ya pasó. Pero cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos declarando públicamente, primero, que yo he creído el Evangelio. Y estamos diciendo abiertamente delante de la congregación, por lo menos, por eso cuando nos bautizamos acá, tenemos bautismos acá, está toda la congregación. ¿Y han visto los niños? Interesante, me encanta eso. Los niños vienen a ver. Oh, claro, por un lado es la monada del agua. Y están ahí. Los niños de nuestra iglesia, que son testigos de tanto bautismo, cuando llegue el momento de hacer su decisión de bautismo, van a decir, sí, yo sé de qué estamos hablando. Lo han visto desde niños, que es público. Y toda la congregación celebra y nos alegramos y abrazamos a esas personas, nos empapamos ahí, ¿verdad? Qué emoción. Cuando abrazamos a los que se han bautizado. Es la declaración pública, yo creo en Jesús. Yo creo en el Evangelio, creo en su muerte y creo en su resurrección. Me identifico con esto. Esto sí me representa. ¿Ah? Es una declaración pública. Y tal vez ahí es donde también está un poco el miedo de algunos para bautizarse. No quieren que su fe sea pública. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, murió de manera pública. Él no murió por allá encerrado, ya crucifíqueme, pero que nadie me vea. No, a él lo pusieron en la cima de un monte. Y ahí todo el mundo lo vio, lacerado, humillado. Y allí mismo se oscureció. Y mientras Jesús estaba allí, hubo un terremoto. Y él murió. Y todos, por lo menos ese grupo de gente que lo bajó de ahí y vieron, lo custodiaron hasta la tumba y lo enterraron, sabían que estaba ahí. Y al tercer día no sabían dónde estaba. E inventaron la historia que el cuerpo fue raptado y etcétera. Jesús resucitó y eso también fue de manera pública. Y dice la Biblia que después Él se apareció aproximadamente a 500 personas. Y dijo, hey, aquí estoy. Hey, lo que les dije se cumplió. Hey, y ahora vayan y hagan discípulos. ¿Sabes? Nuestra fe no puede ser privada, tiene que ser pública. Nuestra
nuestras acciones de vivir para Dios deben ser públicas. Como Jesús murió públicamente y resucitó y fue público a todos. Bueno, que la gente sepa en qué crees. Que la gente sepa en qué crees. Y déjame decirte que eso te va a ayudar a ti. Rápidamente quiero comentar algunas objeciones, aunque ya me he mencionado algunas, pero algunas de las cosas que la gente dice para no bautizarse en agua y no dar este paso de obediencia o este primer paso en el discipulado, en el ser un discípulo de nuestro Señor. Dice la gente, no estoy listo todavía. No estoy listo todavía. En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Este eunuco era un etíope, estaba leyendo y Dios trajo a Felipe allí de una forma sobrenatural. Estaba leyendo la escritura y Felipe escuchó lo que estaba leyendo pero ¿entiendes esto? Pero ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y Felipe se puso a explicarle un poco allí la escritura y cuando él entendió, cuando él creyó, dijo, hey, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ah, no, es que no has hecho discipulado 1, 2 y 3. Es que no has tomado la clase con el pastor Raúl. Es que no has diezmado. Es que no has ofrendado el día de hoy. ¿Qué impide que yo sea? Felipe dijo, pues nada. ¿Qué impide? Pues que detengan el carruaje porque pues andando no lo puedo bautizar. Y detuvieron el carruaje, descendieron el agua y plesh, plesh. ¿Cuándo es que vas a estar listo? ¿Qué necesitas para estar listo? Creer. Entender el evangelio. Punto. No necesitas nada más. Querer. Eso necesitas. Otra excusa. Ah, no, yo ya fui bautizado de niño. En nuestro contexto católico, apostólico y peruano, en nuestro contexto mucha gente cree que el bautismo en agua de niños o el bautismo de niños fue suficiente. Y pues ya expliqué, no es suficiente porque el bautismo en agua es un acto consciente de alguien que reconoce su fe en el Señor, su necesidad de cambiar, de vivir para Dios. Entonces, pues un niño, uno ¿cómo cree que fue bautizado? Ah, pues le mostraron la foto. Ah, mire, ahí está. Mire, fuiste bautizado, pero tú ni te acordabas. Pregúntale a tu papá y a tu mamá, pero ellos sí se acuerdan de ese día, la fiesta que hubo. Tú estabas durmiendo, eras muy chiquito. No es suficiente, el bautismo bíblico no es una tradición. El bautismo bíblico, el bautismo espiritual, no es un rito para colocar check en nuestra lista, sino es una decisión personal de fe y obediencia para Dios. La tercera objeción que mucha gente coloca, mencioné algo de eso. Ah, bueno, no es tan importante, yo creo, y ahí estoy bien. Como que no necesito el bautismo en agua. Bueno, cuando una persona no se bautiza, pues vuelve y juega. No es que bautizándose, ¡pum!, ahora todo lo tiene claro y ¡wow! ¡Qué lucidez espiritual la que ahora tengo! No. Pero sí hay una diferencia en alguien que decide bautizarse y obedecer y vivir para Dios, es una persona que no. Esta determinación personal y espiritual hace una diferencia en tu caminar con Dios. Por eso te animamos. No es suficiente con creer. Satanás también cree. Él cree que Dios existe, él cree que Dios es real. Él no se ha bautizado y no creo que se bautice. Otra objeción. Tengo miedo, me da vergüenza que me vean. Sí, pues.
es que es público. Con algunas pocas excepciones en el caminar que llevo en el ministerio, en realidad 2, he bautizado a gente en privado. Y era porque se iban de viaje. Porque en ese momento esta persona, recuerdo tanto, este hombre comprendió tanto y dijo, uy, ahora sí entiendo. Era como que, ¡blum!, se le habían quitado ahí algunos, no sé. Y ahora entendía. Y dijo, quiero bautizarme. ¿Cuándo el bautismo en la iglesia? Y le dije, pues de aquí no se será el otro mes. No, yo quiero bautizarme hoy. Y recuerdo que estábamos en la playa. Y pues vamos a la playa, vamos al mar. Yo, no, mentira, allá lo bautizamos en la playa. Y ese hombre estaba feliz. ¿Cómo decirle que no? No, espérese al otro mes. Aguántese. No. Es público. Con excepciones, eso se haría en privado. Y pues obviamente, orgullo. El gran obstáculo. Orgullo. Cuando la persona de verdad no quiere rendir su vida al Señor Jesús. Entiende de qué se trata el bautismo, pero ahorita no. Porque no quiere rendir su vida. Porque no quiere realmente decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Pues te animo a bautizarse. En Hechos capítulo 22, y con esto termino, versículo 16 dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Era lo que decía allí el texto, es lo que dice allí el texto. ¿Sabes? Cuando uno decide vivir para Dios y lo declara públicamente, hasta más fácil y más autoridad tienes para lidiar con tus propios pecados y con tu propia vida. La gente piensa, bautizándose ya no van a pecar nunca más. No, aguanta. Tú eres pecador. Redimido por la sangre de Cristo, sí. ¿Vas a fallar después de bautizar? Probablemente sí. Probablemente sí. Pero ahora tienes una claridad espiritual por la decisión que has tomado que antes no tenías. Te animo a bautizarte. Te animo a darle más chance a Dios en tu vida. En lugar de tus argumentos o tus temores y por ende tus debilidades. Abre espacio. Córrete para acá, temor. Córrete para allá. Ven, Dios. ¿Sí? Abre espacio en tu vida. En tu vida espiritual, en tu agenda, en tu tiempo. Abre espacio para Dios. Decide bautizarte. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Lucas 9:23. Te animo a seguir al Señor. Y la primera cosa que te quiero animar, bautízate. Bautízate en agua. ¿Oramos? Y quiero que tomes un momento allí de reflexión personal. El bautismo, como dije, no es una tradición. Es un acto de obediencia y de amor por Jesús, de gratitud, de reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Y digo, yo me uno a esto. Yo quiero ser de tu equipo, Señor Jesús. Yo quiero estar de tu lado. Quiero vivir para ti. Por eso me bautizo. Si no te has bautizado aún, créeme, el Señor te está diciendo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Si ya fuiste bautizado, recuerda el compromiso de vivir cada día esa nueva vida en Cristo. Si tú ya te has bautizado, a ti te digo, recuerda que tú ahora tienes una nueva vida
en Cristo. Vívela para Él. Hónrale con tu vida. Padre, gracias por este día donde podemos recordar y reflexionar sobre lo que es el bautismo en agua. Y te pido, Padre, que muchos sean animados a bautizarse. Que den este paso, que no esperen más, que no se llenen más de motivos para decir no, todavía no, aún no, sino que den pasos de obediencia personal y de firmeza espiritual. Y pido, Padre Santo, que ninguna mentira del maligno cale en sus mentes más hondo y más fuerte que tu palabra, y que la verdad de tu palabra, y que el bautismo en agua sea ese primer gran paso de muchos aquí presentes y de muchos en nuestra iglesia para ser tus discípulos de verdad. Gracias, Dios. Padre, oro también que esta semana, donde quiera que estemos y vayamos, vivamos para ti. Que te honremos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. No te vayas tan rápido sin apapachar a 2 o a 3, ¿verdad? Y nos vemos aquí la próxima semana. Dios los bendiga.